Bueno, mis amados, una pregunta hoy. ¿Qué tan común hoy en día es la palabra sígueme? En general, ¿muy común? Bueno, ahí se les escribí algo en su material. Vivimos en un medio que grita a voz en cuello: sígueme, sígueme. Todo el marketing digital, se han levantado empresas impresionantes. Estuve mirando un poco el tema. Una de las empresas más prósperas hoy en día son las empresas de marketing digital, pero son a la vez muy vulnerables. ¿Por qué? Porque las empresas, entidades, instituciones, hombres, mujeres, los contratan con un propósito: que le multiplique el número de sus seguidores. Y entonces esa sensibilidad están marcando minuto a minuto. De hecho, segundo a segundo tienen en sus redes cómo están y en qué medida están entrando los seguidores. Y depende de si esa empresa tiene el éxito y cumple las expectativas de su cliente, pues asegura un cliente, pero si no, lo pierde fácilmente. Entonces son empresas muy grandes, pero muy, muy sensibles también. En este mundo moderno, la importancia de las instituciones, de las empresas, aún hasta de las personas, se mide por el número de seguidores que tienen. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos seguidores tienes en Facebook? ¿Cuántos seguidores en TikTok? En cada una de las redes, ¿cuántos seguidores? Lucha la gente por tener seguidores, ¿verdad? Cientos de miles de personas han dedicado su vida a subir contenido de toda índole en YouTube. Muchos de ellos están decididos a vivir de eso, a hacer lo que YouTube llama socios de YouTube, en ese sentido en que si tienen la suficiente gente, arrastran los suficientes mercados de propaganda que hace YouTube, pues entonces son socios porque les participan de eso. Y hay muchísima gente, miles de millones tal vez en el mundo, viviendo hoy en día los famosos youtubers o influencers, y hay tremendos, ¿no? Millones de millones siguen algunos de ellos en todo el mundo. Bueno, pero una pregunta: ¿qué ofrecen todos estos hombres y mujeres para que les sigan? ¿Qué ofrecen? Pregunta: ¿qué clase de impacto ejercen en la vida de sus seguidores? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? ¿Lo que ofrecen transforma para bien o transforma para mal? Y depende, ¿no? Depende. Hay buenos, claro, hay buenos. Pero este es el gran, y por eso es el tremendo reto que tenemos nosotros como iglesia. Por eso existe CFC. El tremendo reto que tenemos como iglesia y como padres de familia, porque ¿qué pasaba años atrás? Cuando yo estaba muchacho, pues estaba la televisión y los papás veían qué tenía uno en el televisor, ¿verdad? Un poco más adelante, entonces se fue un poco más a la intimidad y los mismos padres le regalaron televisores a sus hijos y muchas veces ya se perdían lo que estaban viendo televisor. Luego vino el equipo portátil y ya era un poco difícil saber lo que el hijo estaba viendo en el equipo portátil. ¿Qué tan fácil es ver lo que el hijo está viendo hoy en día en su móvil? Entonces es delicado. ¿Quiénes están influenciando a mis hijos? ¿Por quién estoy siendo yo influenciado? ¿A quién estoy siguiendo? De eso se trata esta prédica hoy. Ven, sígueme, es una serie. Ya vamos por 3 meses de esta maravillosa serie. Yo la he disfrutado mucho. Espero que tú la estés disfrutando, pero a montón, porque hemos estudiado muchas cosas. Vamos a mirar ahora un pequeño, como tuvimos 2 semanas de receso por Semana Santa, entonces algunos de pronto se perdieron un poco el hilo. Vamos a retomar un poquito, pero estaba preguntando qué clase de impacto ejercen esos seguidores. Bueno, pues ¿qué ha hecho que millones de millones por más de 20 siglos hayamos aceptado a seguir a Jesús? ¿Qué diferencia hay?
¿Qué es lo que nos ofrece Jesús para que tú y yo estemos aquí hoy? Estudiando su palabra y dispuestos a seguirle hasta el resto de nuestra vida y por la eternidad. Bueno, pues hay algo, una razón única, me disculpan, ahí tengo un error en su material. Hay una razón única, exclusiva, que no puede ofrecer nadie, ningún youtuber por 400 millones, creo que hay por ahí alguno que tiene 400 millones de seguidores en el mundo. Pero no hay ninguno que pueda ofrecer vida eterna, ¿o sí? Ahí ustedes tienen versículos, Juan 6:40, yo soy el pan de vida, el que a mí viene ya no volverá a tener hambre, el que a mí llega no volverá a tener sed. Señor, tú me los diste y yo les doy vida eterna y no vendrán a condenación. ¿Por qué? Porque ya han pasado de muerte a vida. Entonces Jesús dice que somos ovejas, que ya nadie nunca nos arrebatará de tu mano y que tenemos vida eterna. El Señor Jesús. Por otro lado, entonces estamos estudiando y vamos a repasar un poquito esas áreas del carácter de Jesús. ¿Por qué le seguimos? Porque nos da vida eterna. Pero Él dijo, yo anhelo, deseo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida y quiero que ustedes tengan una vida abundante también aquí. Y ahí entonces por eso aprendemos del carácter de Jesús y por eso estamos estudiando algunas de las cosas que hemos estudiado en los meses pasados, a cómo ser un gestor de nuestra vida, ¿verdad? Aprendimos a cómo ser mayordomos fieles, aprendimos lo que es las leyes de siembra y de cosecha y cómo multiplicar nuestra semilla, cómo ser sabios para multiplicar nuestra semilla, cómo ser sabios en priorizar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué dejamos de hacer otras cosas? Porque le damos cierta prioridad a las cosas. Y entonces, ¿a qué le estoy dando prioridad? Eso aprendimos. Aprendimos a ser una persona de orden. Dios es un Dios de orden. Jesús es un Dios de orden. Él es Dios. Bueno, pues aprendemos nosotros, debemos ser personas de orden en los diferentes campos de nuestra vida. Nuestra vida tiene tantas facetas, ¿cierto? Tiene nuestra área personal, tiene nuestra área de pareja, tiene nuestra área de hogar, tiene nuestra área económica, tiene nuestra área de recreación, tiene nuestra área de salud. Necesitamos orden en cada una de las áreas de nuestra vida. Bueno, aprendimos de Jesús cómo ser una persona de orden. Aprendimos a ser ejemplo de fe. Jesús sí no tiene mucho que enseñarnos en cuanto a la fe, ¿no? Cómo ser una persona de fe. Porque creíste, Tomás, crees. Bienaventurados, como nos recordaban ahora en la alabanza, los que sin ver podemos creer. ¿Cuántos podemos creer que vamos a ver un edificio que se llama CFC Kids de educación? Bueno, aprendimos a cómo ser santamente recursivos, porque los colombianos somos muy recursivos, ¿cierto? Muy recursivos, somos un ejemplo, somos campeones en ser recursivos, extraordinarios para ser recursivos. Pero lamentablemente muchos emplean esa recursividad mal. Entonces aprendimos a cómo ser santamente recursivos. Y vamos a ver hoy a ser persistentes. Persistentes. Comparte con la persona que tienes a tu lado qué es persistir. No te pongas a mirar el material por ahora. Dile qué es persistir, qué tienes en tu mente. Otra pregunta, ¿es más fácil definir qué es perseverar? ¿Es más conocido perseverar? Pueden parecer sinónimos. Bueno, les tengo algo. La palabra perseverar en griego es meno. Y persistir es epímeno. ¿Y qué significa? Esa es la diferencia entre los dos. Perseverar es meno, no mana, no mana, no, esa no. Meno, perseverar. Pero persistir es epímeno.
¿Han oído la palabra epidemia? ¿Han oído la palabra epidermis? Epitafio. Bueno, epi significa sobre. Sobre. Epidemia. Demos, pueblo, sobre el pueblo. Una enfermedad sobre toda. Hemos oído alguna cosa que se llama COVID-19. Eso fue una epidemia, ¿no? Entonces, una pandemia, porque fue todo el mundo, ¿no? Más grande todavía. Pero epidemia. Epitafio, que se pone sobre el tafus, tumba. Tafus, tumba. Entonces, sobre la tumba, el epitafio. Epidermis. Esta es la epidermis. Esta pielecita exterior, porque hay otras capas más internas, pero esta que nos impermeabiliza, que nos cubre, que nos protege todas las capas internas de la piel, se llama epidermis. Bueno, pues persistir entonces es una forma intensificada de perseverar. Es una forma intensa. Es que perseveres, pero que con ahínco. Como los escribía ahí, es continuar sin desmayo. Es adherirte intensamente. Es una lealtad sin fin. Una lealtad sin fin. ¿Cuántos casados están dispuestos a persistir en su matrimonio? Una lealtad sin fin. Es quedarse en un lugar y no abandonar. Se requiere de un soldado que sea un varón que persiste en lo que es la labor que le recomendaron. Entonces es persistir, estar en un lugar en vez de abandonar, es sufrir con valentía y confianza y a pesar de condiciones difíciles. Persistir, sufrir con valentía y confianza en situaciones penosas. Ser fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Persiste, dice el Señor. Eso es un verdadero discípulo, una persona que persiste en seguir a Cristo. Eso es nuestra serie, sígueme. Una persona que persiste, persiste tú, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en la sana doctrina, le dice después, porque haciendo esto te salvarás no solamente tú mismo, sino todos los que te oigan. Y cuando le dice, persiste tú en la sana doctrina, cuando está hablando de los postreros tiempos en que vendrán hombres amadores de sí mismos, que profesarán ser de Cristo, pero engañarán. Irán engañando y siendo engañados. Entonces tú no vas a hacer eso, Timoteo. Tú no vas a usar el evangelio como un mercado digital. Persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo, en la sana doctrina, porque si tú haces eso te salvarás tú mismo y todos los que te oigan. Eso es la persistencia. Nuestra serie, ¿cómo se llama? Sígueme. ¿Centrados otra vez? Bueno, pues vamos a aprender que nuestro Dios es persistente. Y al aprender que nuestro Dios es persistente, vamos a ver que sin excepción todos los seres humanos tenemos en nuestro ADN el persistir. El tema es en qué estamos persistiendo. Vamos a verlo. Nuestro Dios es persistente. Recuerden el ciclo de productividad, Génesis 1, 2, toda la creación. Ahí está todo el plan de Dios. Lo hemos estudiado con detenimiento en otras ocasiones, pero quiero detenerme en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Fueron pues acabados, di acabados, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y, ¿qué dice enseguida? Y acabó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Fueron pues acabados. Debemos persistir hasta terminar. Sé fiel hasta la muerte, persiste hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Entonces debemos cerrar ciclos, que eso es algo que nos distingue, y por eso en las puertas en todo lado escribimos cerrar ciclos. Cerrar ciclos. Entonces nuestro Dios es persistente. Él es persistente en su amor por el hombre y su plan con el hombre. Dios nos creó por amor. Dios quería una familia. Creó a Adán y a Eva a su imagen y a su semejanza. Por eso Adán y Eva recibieron ese ADN de Dios, persistir. Sin embargo, persistieron en la santidad, fallaron. El hombre falló y se volvió a Dios y empezó a persistir en lo que no debía persistir. Porque ya ustedes conocen línea cero, Dios, el mundo. Entonces Adán y Eva persistían día a día en el paraíso. Todo iba de maravillas. Pero la serpiente era astuta, los engañó y ellos empezaron a persistir en la maldad. Y dice Génesis capítulo 6, no vamos a ir hasta allá, pero dice que Dios dijo: no contenderé yo más con el hombre, porque el pensamiento del hombre era de continuo, persistentemente solamente el mal. Decidió acabar. Pero dice algo allí: Noé halló gracia. Se salva Noé, sus hijos, sus esposas, 4 parejas, y Dios da una nueva oportunidad. Dios persiste. El plan de Él no cambia. Dios es inmutable. Él quiere una familia. Entonces persiste después con la generación de Noé. Pero ya sabemos Génesis 11. Levantémonos, una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. El síndrome de Nimrod, ser Dios. Dios tiene que crear las lenguas para que se disipe la población, para que no se entiendan. Porque si no, son tan persistentes que no van a parar hasta que terminen, dijo Dios. Entonces confunde las lenguas, se dispersan, pero Dios persiste. ¿Qué hizo Dios en su persistencia? Génesis 12. Crea una nación especial, la nación de Israel. Llamó a Abraham. Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición. A través tuya serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios persiste. Y cuando Él hizo al hombre, dijo: y bendijo Dios al hombre. Y bendijo. Entonces, como no puede bendecirlos porque están perdidos, entonces decide tomar una persona de ese mundo perdido. Toma uno, Abraham. Y dice: Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré y tú serás bendición para todos estos. Voy a bendecir a los que te bendigan. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de multiplicación, ya lo hemos aprendido. ¿Qué pasó con la nación de Israel? Se fueron tras dioses ajenos. Todo el Antiguo Testamento nos habla cómo Dios persistentemente envía un profeta, envía otro, pero la nación persiste en irse tras dioses ajenos. Entonces, ¿qué hace Dios? Miremos, abramos en Oseas. Es un capítulo que desde años allá atrás, recién que conocí al Señor, conocí el libro de Oseas. Es un libro hermosísimo acerca del amor de Dios. Es un libro fuerte, pero hermoso, Leamos solamente Oseas y después yo les destaqué ahí en su material escrito algunos detalles. Pero leámoslo, acompáñenme, Oseas capítulo 11. Cuando Israel, su pueblo, era muchacho, era una nación joven, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Egipto, recuerden, Israel esclava en Egipto. Cuanto más yo los llamaba, voy a leer despacio y ustedes se dan cuenta de la persistencia de Dios y las diferentes facetas de la persistencia de Dios. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, una de las tribus,
al mismo Efraín tomándole de los brazos, pero no conoció nunca que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Usted se imagina una yunta de bueyes trabajando de 7 de la mañana a 4 de la tarde arando? Con ese madero cogido, hay 2 bueyes cogidos en ese madero abriendo surco. ¿Se imaginan el cansancio, el agotamiento 4 de la tarde? ¿Se imaginan qué es para un buey de esos que le quiten el yugo? Y que les pongan comidita, que les digan descanse. Bueno, pues esa es la figura metafórica. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Como no quieren que yo sea su Dios, pues entonces que no sea ahora Faraón, sino que ahora sean los asirios los que lo gobiernen. Dios se hace a un lado. Dios respeta nuestra capacidad de decidir. ¿Quién queremos que nos gobierne? Él respeta. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Eso eligieron, pues eso van a vivir. Entre tanto, ¿qué hace mi pueblo? Está adherido a la rebelión contra mí. Cuando definí la palabra persistir, dije adherirse, como la epidermis, adherirse intensamente. Se espera que nosotros estemos intensamente adheridos al Señor, que seamos un espíritu con Él. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús. Se espera que nosotros estemos intensamente adheridos. Pero ¿qué hacía el pueblo? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Nos pasa eso aquí en nuestro país? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Tendría para otro juicio, ¿cierto? Pero ¿qué dice en el versículo 8? ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te voy a entregar, Israel, a ti? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? Adma y Seboim forman parte de 5 ciudades que estaban pegaditas junto a Sodoma y Gomorra. Adma y Seboim eran otras ciudades tan perdidas como Sodoma y Gomorra. Y dice, ¿podré yo abandonarte o ponerte como a Seboim, a Adma, que también desaparecieron cuando desaparecieron Sodoma y Gomorra? ¿Qué dice el Señor? Versículo 8. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Vemos la persistencia de Dios en amar? Ahí les coloqué algunas viñetas. Dios, esa persistencia, ¿qué hizo? Los sacó de la esclavitud, los llamó de diversas maneras, los instruyó en su travesía por el desierto, les enseñó como un padre a su pequeño hijo. Dios persistió en atraerlos con cuerdas de amor. Dios persistió en quitarles el yugo de sobre su cerviz. Dios persistió en alimentarlos. Él sigue haciendo salir el sol sobre justos y sobre injustos. Él no cambia, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Vamos a mirar entonces, Dios es persistente, Jesús es persistente. Ahí les tengo algunos ejemplos, 4 ejemplos. Persistente en buscar a su Padre. Marcos, capítulo 1, versículo 31, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí se comunicaba con su Padre. Allí recibía instrucciones. Dice la Escritura, cuando dice, hablando de la mujer de Samaria, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Porque le era necesario, no tenía que hacerlo. Ningún judío pasaba por allá. Porque tenía una cita con una mujer en un pozo. ¿Por qué tenía esa cita? Porque el Padre le había dado esa agenda para hoy. Entonces,
Cuando los discípulos van y buscan almuerzo, Jesús está en el pozo de Samaria porque él tenía una cita allí y él dice: mi voluntad es hacer la voluntad del Padre que me envió. Tengo una comida diferente al almuerzo que ustedes están buscando, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús persistía en hacer la voluntad del Padre. Ahí tengo otro versículo, ustedes lo tienen ahí escrito: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de voluntad del Padre que me envió. Vez tras vez tras vez, estoy colocando un ejemplo, pero en los evangelios ustedes lo encuentran todo el tiempo. ¿En qué más cosas era persistente Jesús? En culminar el plan que el Padre le dio. Juan 17:4. Padre, he acabado. ¿Recuerdan la palabra acabar? He acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, estoy cerrando mi ciclo aquí en la tierra. Él vino, hizo lo que tenía que hacer, instituyó su iglesia y nos dijo: ahora les toca su turno. Él cerró ese ciclo acá, ascendió, está a la diestra del Padre en su siguiente ciclo. Persistente hasta culminar el plan que el Padre le dio. Persistente en respaldar su iglesia. Mateo 16:18. Sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra Palabra Viva. Él respalda su iglesia. Él respalda su iglesia. He aquí, yo estoy con ustedes. Si ustedes hacen lo que tienen que hacer, vayan, evangelicen, disipúlenlos, bautícenlos, enséñenles, disipúlenlos. Eso es, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y si lo hacen así, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Seré persistente en respaldarte. Él dijo y no hará. Habló y no cumplirá. Ahora nos toca el turno a nosotros ser persistentes como iglesia. Abramos Hechos capítulo 2, lo conocemos, esto es el fundamento de nuestra congregación. Todos los que han hecho clase 101 saben que la iglesia Palabra Viva, su plan estratégico está basado en esta porción de la Escritura. Y en el gran mandamiento, gran comisión, vemos exactamente los mismos propósitos para su iglesia. Vamos a mirar si estamos persistiendo. Hechos capítulo 2, versículo en el 41, ¿qué está sucediendo? Está narrando cómo se cerró la primera predicación de Pedro. Hechos 2, viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y allí entonces viene Pedro, ahora un Pedro diferente, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia y el poder del Espíritu Santo, predica su primer mensaje y se convierte en aquel día, dice versículo 41, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y detallemos a partir del versículo 42, y persistían en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más persistían? Persistían en la comunión unos con otros. Persistían en el partimiento del pan y en la oración. ¿Y qué sucedió? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Persistían, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Persistían en tener en común las cosas. ¿Cómo te puedo servir? Lo que yo tengo está disponible para tu servicio. Tenían en común todas las cosas. Aún vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, esto está hablando de lo que llamamos el servicio. ¿Cómo puedo disponer de lo que Dios ha puesto en mis manos para servirte? Versículo 46, y perseverando unánimes, persistían unánimes cada día en el templo, persistían en el partir el pan en las casas, en los grupos café, comían también juntos y persistían en comer ¿cómo? Juntos, ¿con qué? Alegría y
Sencillez de corazón. Sencillez allí no significa humildad de corazón. Sencillez significa allí el antónimo de doblez de corazón. Persistían en compartir juntos con alegría y sencillez, con un corazón abierto, transparente. Juan 1:1, Dios es luz. Si caminamos en luz, pues hay comunión. Allí ellos, esa era la iglesia del libro de los Hechos. Caminaban en luz, en apertura, en verdad, con sencillez de corazón. Persistían en ¿qué más? Versículo 47. En alabar a Dios. ¿En qué más persistían? En tener favor con todo el pueblo. ¿Cómo le podemos servir a esta comunidad? Gracias a Dios por ese evento de ayer. Acercarnos a las escuelas, a los colegios. ¿Cómo podemos? Estamos pidiendo estrategias, Señor. ¿Cómo? ¿Usted se imagina que en los colegios aquí que hay en el barrio hay familias que necesitan un curso de parejas? Talleres para parejas. Hay hombres que están necesitando la especialización en hombría. Hay mujeres que están necesitando todo el currículum que están trabajando las damas. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Persistían en hacerle favor a todo el pueblo, y entonces el Señor persistía en añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces necesitamos hacer la parte que a nosotros nos corresponde, y Dios hará lo suyo. Si ustedes miran en su material, Hechos 2, 42, 47, y ustedes recuerdan, todos los que han estado en discipulado o todos los que han estado en clase 101, entonces verán que esos son los 5 propósitos de nuestra congregación. Persistir en la sana doctrina y la oración, eso es lo que llamamos madurez, trabajo del discipulado. ¿Cómo persistir en la sana doctrina? Pues yendo por la doctrina paso a paso. Por eso tenemos CFC, nuestro centro de estudio, los días sábados. ¿Para qué? Para ser persistentes en enseñar sana doctrina a cada miembro de esta congregación que se disponga. Persistentes en la oración. No olvidemos meternos, si podemos, como usted pueda, en la medida que pueda, los minutos que pueda, en la oración que tenemos. Tenemos oración aquí los domingos, tal vez algunos de ustedes no saben. Tenemos oración desde la mañana, a partir de las 9 estamos juntos allí orando hasta el tiempo del servicio. Entonces están invitados. Persistentes en la comunión unos con otros. Entonces, por eso tenemos clase 101, para exponer qué es la iglesia, y para que si tú decides ser miembro de esta iglesia, entonces tú estás decidiendo mantenerte en comunión. En comunión. Ser un elemento que conecta, no un elemento que abre, sino que conecta. Comunión, persistir en la comunión. Eso es la palabra membresía, las 4 M nuestras de nuestro material. Ustedes lo conocen: madurez, membresía, persistir en el servicio y cuidados unos con otros. Esto es el ministerio, el servicio. Persistían en servirse unos a otros. Eso es lo que llamamos ministerio, otra de las M's que trabajamos nosotros en nuestro plan, que incluso está ya puesto sobre la pared, ¿cierto? Persistentes en la adoración. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el centro allá de ese diamante. Allá lo tienen, adoración. Se espera que si yo estoy creciendo en mi área de membresía, creciendo en madurez, creciendo en ministerio y creciendo en misión, dice que persistían en impactar la comunidad, en hacer favor con todo el pueblo. Eso es nuestra misión, para eso estamos, para dar a conocer a Jesús. Si estamos en las 4 M's, pues somos unos adoradores. De eso se trata. Mis amados, todo ser humano persiste. Todo. Persistentes. Pero ¿saben que hay algo? ¿Por qué hay tanta persistencia de tanta cosa mala en nuestro medio y en el mundo? Porque Satanás es persistente.
Satanás es persistente. Anda como un león rugiente, no descansa. Como león rugiente mirando a quién devorar. Tentó a Jesús y como Jesús vez tras vez lo resistió, entonces dice que se fue y se apartó esperando un momento más oportuno con Jesús. Satanás es persistente. Miren todo lo que Dios más ama en la Biblia y encontrarán el antónimo de eso en Satanás persistiendo. ¿Dios ama la sexualidad o no? Él la creó. Él la creó, es el regalo de Dios para el matrimonio. El acto sexual. ¿Satanás ha pervertido eso? ¿Y persiste en pervertirlo? Dios dijo: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué tanto está persistiendo la generación actual en llenar la tierra? No. ¿Por qué? Porque tenemos una agenda que dice no hay muchos seres humanos sobre la faz de la tierra. El problema es que está sobrepoblada. Hay que acabar un poco de eso. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, y tiene muchas maneras de hacerlo. El arte es creación de Dios. El orden es creación de Dios. Cuando hay arte combinado con orden, es wow. Se sorprende uno. Pero ¿han visto por ahí mucho arte con desorden? Golpea. ¿En qué estás persistiendo? Ahí se los coloqué en rojo. Reflexión en qué estás persistiendo, porque que estás persistiendo yo sé que sí. Recuerden que tenemos muchas facetas de nuestra vida. Recuerden que tenemos muchas áreas. Nuestra relación con Dios, nuestra relación personal, nuestra relación con nuestra esposa, como familia, nuestro trabajo, nuestra área vocacional. Mi invitación para ti es que tomes tu tiempo, no ahora, porque es de estarse sentado en casa, en el sofá, con un cafecito, conversando con Dios. Decirle: Señor, quiero, por favor, que me muestres áreas de mi vida donde estoy persistiendo, pero estoy persistiendo mal. A través de nuestros años como consejeros, encontramos en ocasiones personas que persisten en oír al enemigo acusándoles de cosas que ellos se arrepintieron hace muchos años atrás, de pecados que cometieron, de errores que cometieron, pero siguen anclados a ello. Persisten en eso. Satanás persistía en acusar al sumo sacerdote Josué. ¿Y qué dijo Dios? Detente, Satanás. Hágame un favor y quítenle esas ropas inmundas al sacerdote Josué. Pónganle ropas blancas, pónganle la mitra, santidad a Jehová. A partir de ahora, Josué, tú no tienes por qué estar dejando y prestando oído. Muchas personas persisten en estar amargadas por una relación que se terminó, por una persona que las traicionó. Persisten mirando atrás. ¿Qué tanto avanza uno si se la pasa mirando atrás? Dios nos dio este año una palabra, como todas, muy especial, pero la palabra que el Señor nos dio es esta: una cosa hago, una, olvidando lo que queda atrás. Hemos mirado lo que quedó atrás, hemos aprendido de lo que quedó atrás, nos hemos arrepentido, nos hemos postrado. Señor, perdóname por esto que hice mal, perdóname porque pequé. Eso hizo David
allá estuvo orando, pidiendo perdón, arrodillado, pidiendo salvación de su hijo. El Señor dijo: no, David, tienes que pasar por la disciplina. Murió su hijo, y cuando todos, después de que murió el hijo, pensaron en que se iba a suicidar quizá, él se levantó, se bañó, se puso ropa nueva y dijimos: una cosa hago. Hizo todo lo que pudo para que Dios perdonara su pecado y para que la consecuencia no fuera la muerte de su hijo. Pero tuvo que pagar esa disciplina. ¿Se quedó llorando al hijo que se murió? No. Entonces, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que tenemos adelante, a la meta del supremo llamamiento de la gloria en Cristo Jesús. Porque Dios persiste en llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tú decides si quieres ir caminando de misericordia en misericordia. Señor, perdóname otra vez, porque es que perdóname otra vez, Señor. Ya les conté la anécdota de las dos niñas en la iglesia allá de la chiquita que viene corriendo detrás y le dice a su hermanita mayor: ay, Teresita, perdóname. Dice: sí, mi hijita, pero cambia. No persistas. El que se arrepiente, que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dios toma nuestro pecado, lo sepulta en lo profundo del mar y coloca un letrero que dice: prohibido pescar aquí. ¿Qué haces yendo a buscar? Contratas una careta de buceo a irte a ver dónde está el pecado allá. Dios lo sepultó en lo profundo del mar y ya nunca más. ¿En qué estás persistiendo en el uso de tu tiempo? Eso tan valioso, el tiempo. ¿En qué estás persistiendo? ¿Cómo inviertes tu tiempo? En eso que gastas tu tiempo, ¿cómo te transforma para bien? ¿Quién es tu influencer? ¿Qué libros lees? ¿Qué música escuchas? La fe viene por oír. Depende del tipo de fe que tú necesites. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Hay un trabajo para tu grupo café esta semana. ¿Cuáles son los 5 elementos básicos de la persistencia? Pastor, ya sé que debo persistir, pero ahora ¿cómo? Enséñeme cómo. No se pierdan la próxima edición. Tu grupo café. En tu grupo café vamos a aprender esta semana 5 elementos básicos de la persistencia. Para que, entendiendo esto y tomando conciencia, porque es que, mire, todos practicamos eso, pero no somos absolutamente conscientes, claramente conscientes. Entonces vamos a adquirir conciencia de esos 5 elementos y vamos a decir: ahora entiendo por qué no podía persistir en esto. Papá, muchas gracias, Señor. Tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias, Señor Dios del cielo. Oro por cada uno de mis amados hermanos, hermanas. Gracias, bendito Dios, por ese tiempo en que ellos van a estar allí persistiendo en buscarte con un propósito. Papá, muéstrame en qué cosas estoy persistiendo que están equivocadas. Y Dios, abre los ojos de mi entendimiento para poder entender claramente, conscientemente, qué áreas me están impidiendo avanzar porque no estoy persistiendo en lo que debo persistir. Rey, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los grupos café que se reúnen esta semana. Gracias, Dios, por este tema tan crucial, la persistencia. Y gracias, Dios, porque tú nos has dado una palabra este año, olvidando lo que queda atrás, los éxitos y lo que no fue tan exitoso. Hemos aprendido, nos hemos gozado con lo que ha salido bien
Hemos buscado, hemos analizado, hemos reflexionado, hemos aprendido de lo que hicimos mal. Pero Señor, gracias por una iglesia que se levanta en el poder de tu Espíritu Santo para persistir en seguir tus pasos, en seguirte. Gracias, Jesús. Gracias por ese Espíritu Santo que es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para decirle no a lo que no debemos persistir, pero de dominio propio para decirle sí. Como tú, Señor Jesús, nos enseñas allí en Filipenses capítulo 2. Te hiciste obediente, persistentemente, obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. El costo de tu persistencia en la obediencia, morir en una cruz. Pero gracias, Jesús, porque eso ha rendido un fruto de lo cual nosotros somos parte. Y te honramos y te bendecimos por ello, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.